vamos a respetar el tiempo de la doctora Nora García. Gracias por venir nuevamente al programa. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. También agradecida soy yo porque estos espacios nos dan la posibilidad de difundir temas que son muy importantes para nuestra sociedad. Yo antes de salir al aire estaba comentando algunos datos que encontré y algunos de ellos pueden resultar bastante llamativos. Según datos oficiales que se dieron a conocer en julio de este año 2018 respecto al año 2017, dice, datos estadísticos muestran que mientras en el 2016 se registraron 715 suicidios, en 2017 totalizaron 686, bajaron, pero son 686 suicidios. Y encontré dentro de los datos estadísticos de Uruguay, en cuanto a muertes violentas o inesperadas, 467 muertos en accidentes de tránsito. Es decir, que hay 200 suicidios más, cientos y pico suicidios más, que muertes por accidentes de tránsito. Y en el año 2017 la tasa de homicidios se había ubicado en el 8,1, que fueron 131, estos son datos oficiales del Ministerio del Interior, pero también tiene que ver, hay una correlación de números diferente, 131 homicidios en el 2017, pero en lo que va del 2018 se llevan contabilizados 218 homicidios. Y en el 2017 murieron 30 mujeres en Uruguay por ser mujer, los femicidios. Es decir, estamos hablando que datos que nos conmueven, toda muerte conmueve, pero el suicidio, que es un acto del cual depende de la persona que lo comete, generalmente, usted me va a decir después si sí o si no, es la mayor cantidad de muertes en nuestro país. Sí, exactamente. En realidad el problema del suicidio es de nuestro país y es del mundo, porque en los últimos 45 años aumentó en el mundo un 60%, ¿no?, el índice de suicidios. En Uruguay es muchísimo más. La tasa de suicidios que se expresa cada 100.000 habitantes, hasta el año 90 era un 14 cada 100.000 habitantes. Y hoy estamos prácticamente en el 20. O sea, ha habido un aumento muy importante en los últimos años, ¿no?, de la tasa de suicidios. O sea, como sabemos, la tasa de suicidios se expresa cada 100.000 habitantes, lo que hace que, si vamos numéricamente, no son tantas las personas que se suicidan, pero indudablemente que cada muerte es muy importante, ¿no? Y a tal punto esto es importante que hoy es una de las prioridades que tiene el Ministerio de Salud Pública de poder abatir estos números, porque nuestras tasas son muy altas y están prácticamente al igual que los lugares que están más altos en América. Entonces esto nos preocupa mucho. Como te escuchaba decir hace un momento cuando empezabas lo de hoy, hablabas de las distintas realidades en los distintos puntos que tenemos en nuestro Uruguay y en nuestro departamento. ¿Esto es así? Eso es una percepción que tengo en base a lo que es el contacto con la gente. Sí, creo que en realmente su caso, es del así. punto de... No, en este caso de los suicidios es muy claro. Como decíamos, para ubicar un poco a las personas, el Ministerio fijó como una prioridad esto de la lucha contra el suicidio y abatir estos números. Para eso, en el año pasado se propició desde lo nacional la creación de una Comisión Nacional de Prevención del Suicidio que funciona en Montevideo y que está integrada por múltiples personas que representan instituciones que tienen que estar desde la salud, la universidad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura, las sociedades científicas de psicología, medicina, porque claro, este es un problema social que va mucho más allá de lo médico, ¿no? Lo médico no puede abarcar, porque es un problema que seguramente es multifactorial, son muchas las causas, donde lo médico es una de los problemas, pero no el único. ¿Puede haber problemas, pueden incidir aspectos ambientales?
Por supuesto. El clima puede Por supuesto. El clima incide sí, en todo y esto. crisis, por ejemplo, en Uruguay, hasta ahora el pico más alto de suicidios que había tenido había sido en el año 2002, conocido año por una enorme crisis económica. Increíblemente, hoy tenemos los mismos números que en el año 2002, ¿no? Sin esa crisis económica que fue, porque indudablemente que hay factores que facilitan, porque tiene que ver mucho que ver con las crisis personales de las personas, ¿no? Las crisis vitales de las personas, donde tiene que ver hasta los ambientales, por ejemplo, el número de suicidios que hay en una comunidad, ¿no? También a veces son como un factor desencadenante de otros suicidios, ni que hablar de los factores familiares, de antecedentes familiares de suicidio. Entonces, por esta diversidad es que también se trataron de desarrollar grupos departamentales de prevención del suicidio. De hecho, Florida ya tenía un grupo departamental funcionando desde el año 2014, pero que a partir de esta iniciativa del Ministerio, a partir del año pasado y este año recobró mucha fuerza, ¿no? Y es una comisión, son una serie de personas que representamos a distintos actores de la comunidad, distintas instituciones que funcionan en la órbita de la Dirección Departamental de Salud, donde yo como coordinadora de los espacios de salud mental del departamento soy la referente de esta campaña acá en Florida, donde están representados además, son invitados a esta mesa el Ministerio del Interior, el MIDES, el MEC, la educación fundamentalmente, la educación, la salud, diferentes actores que son muy importantes que estén presentes para que entre todos podamos ver cuáles son las acciones a realizar en nuestra comunidad si es que queremos abatir este número. Y no sé si ya se tiene o quizá este ámbito lo permita. ¿Hay algún tipo de diagnóstico de estado de situación en el departamento de Florida? Bueno, en realidad fue una de las a lo que nos hemos abocado este año. Este año lo que hicimos fue el Ministerio, la Jefatura de Policía nos suministra los datos de los suicidios consumados en el año 2017. Y a partir de esta información tratamos de confeccionar las autopsias psicológicas, lo que dimos llamar en autopsias psicológicas. ¿Qué es eso? Como para que se entienda. Esto es poder tener un contacto con el referente directo de la persona que consumó el suicidio, a la cual le realizamos una serie de preguntas que nos permitan establecer las características de esa población y poder inferir qué es lo que estaba pasando y qué cosas en común tenían estas personas, para saber quiénes son, dónde están, qué les gusta, cómo podríamos llegar a ellos, ¿no? Qué cosas podemos hacer. Y nos encontramos con algo que tenía que ver con lo primero que tú decías, es que Florida tiene características muy diversas de acuerdo al lugar, a la región de la que hablemos. No sé, interesante eso. Es bien interesante, porque por ejemplo, hay una zona de Florida que históricamente en este último siglo ha sido notoriamente, o sea, en el último siglo es que tenemos más números también, ¿no? Pero en la que han sucedido, se han consumado una cantidad muy importante de suicidios, y esto se reitera todos los años. Esto tiene que ver con la región que corresponde a la seccional policial séptima, que es Casupá. Desde el año 2000 hubo una cantidad de suicidios, empezaron a aparecer a tal punto que en aquel momento había un grupo local que se llamaba Casupá 2005, quizás aún todavía funcione o no sé cómo esté en la comunidad de este grupo. Quizás si algún televidente de Casupá nos está viendo, sí, nos pueda acercar la información. Y en aquel momento hubo unos suicidios muy particulares, ¿no? Personas muy jóvenes, muy dramáticos, que conmocionaron muchísimo a esa sociedad
y en aquel momento esto llegó a la órbita del ministerio y la que entonces era ministra, la doctora María Julia Muñoz, nos pidió que tuviéramos un equipo de salud mental en esa comunidad. ¿Está funcionando allí? Y desde entonces tenemos un equipo que funciona, ¿no? Donde hay una psiquiatra que va una vez por semana, hay una psicóloga y una trabajadora social, ¿no? Que están allí y que atienden fundamentalmente a la zona que corresponde a Casupá, a la zona rural que rodea Casupá, gente de Fray Marcos, Cerro Colorado, o sea, esa parte del departamento. Pero, por ejemplo, en el año 2017, en Florida hubo 15 suicidios. ¿En Florida ciudad? Florida departamento. Claro. Que significa el 20 cada 100.000 de la población. De estos 15 suicidios consumados, 4, y uno más decía Fray Marcos, 5, se corresponden a aquella área. La seccional séptima tiene más o menos una población de entre 2.800 y 3.000 personas, o sea que equivale más o menos al 3 y algo % de la población del departamento, y allí se realizaron el 27% de los suicidios. Es muy alto con relación a la población. Es altísimo. En ese caso supera la media nacional. Sí, altísima, ¿no? Si en 3.000 personas hubo 4, no, bueno, pero debe ser el 30 por 100.000, más. Es muy alto, altísimo. Esto nos llevó a querer conocer, mediante ese relevamiento que hicimos, ¿no? De los psicólogos que trabajan en el área, hicimos un relevamiento, hicimos esto que dimos en llamar la autopsia psicológica, que es recabar datos que nos permitan conocer de quiénes eran esas personas. Y nos encontramos con datos dramáticos, porque estas personas, una tenía 30, la otra 32 y la otra 27 años. Un señor mayor que tenía más de 80. Pero había 3 personas de esta edad. Y en todos encontramos un común denominador, ¿no? Eran varones, procedían todos del mismo lugar, tenían todos inestabilidad laboral, consumo de alcohol, ¿no? Y cuando vimos cómo llegar a ellos, yo les hacía preguntar qué medios de comunicación usa, escuchaban televisión, miraban televisión, escuchaban radio, todos escuchaban radio y programas musicales, ¿no? Y fundamentalmente el común denominador era la cumbia, ¿no? Esto que parece un detalle menor, yo creo que yo lo he valorado mucho porque me parece que es sumamente importante, porque quizás a través de gente que realiza programas de cumbia, por ejemplo, podíamos trabajar el tema y llegar a estas personas. Aclarando un poco, porque por allí algunos pueden decir, escuchaban cumbia como que escuchaban una música, porque hay quienes no les gusta la cumbia. A mí en particular me gusta la cumbia, me gusta la plena, me gusta un montón de expresiones musicales, pero justamente el hecho de determinar, a ver si voy entendiendo, y a mí me cuesta un poco a veces, el hecho de determinar los gustos, las costumbres, permiten establecer un perfil de la persona. Y de esa manera ver de qué manera se puede llegar a personas con el perfil similar y que puedan llegar a desarrollar esa intención de querer terminar con su vida. Por supuesto, es eso. Exactamente. Más que el perfil, porque en realidad la cumbia es la música más popular que tenemos. Es el común denominador, es el que nos saca a bailar en todas las fiestas, claro. ¿no? Es el que escucha mucha, creo que lo que tiene la cumbia es lo popular que es, pero también importa saber, porque puede ser el vehículo, la vía, para poder llegar a ayudar a muchas personas que estén transitando por situaciones similares, que seguramente estos son como tres botones de un muestrario. Hay muchas personas, ¿no? Hay muchos cofactores que son de riesgo en una sociedad, en riesgo para suicidio. No nos olvidemos que entre las personas menores de 29 años, el suicidio hoy es la segunda causa de muerte en el Uruguay. Es decir, cuando me interesaba tratar este tema por la importancia del tema,
cuando empecé a profundizar un poquito más en los datos, porque a veces los números son los que nos asustan, ¿verdad? ¿No? Porque uno a veces nos dice, la muerte en sí quizá no asuste tanto cuando te dice, se mataron tantas personas o mataron a tantas personas. Hoy día, desde los medios de comunicación, lo que se le da mayor importancia es precisamente a esos hechos de violencia que ocurren entre personas o entre grupos de personas. Pero no se atiende mucho este tema del suicidio. Esto ha sido porque se ha manejado hasta el presente, pregunto, ¿no?, la idea de que si uno difunde el tema del suicidio puede llegar a estar estimulando a quien esté a punto de cometerlo, que lo haga en definitiva. Bueno, yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Yo creo que no es la difusión, porque de hecho acá estamos difundiendo, pero no está difundiendo casos concretos, sino tratando de informar, porque si aquí hay un mito que está detrás del suicidio, es que de esto no se habla, y es uno de los grandes problemas, y no se pregunta, ¿no? Porque este es o esos mitos populares de que el que dice que se va a matar no se mata, ¿no? Este tipo de cosas que obturan la posibilidad de ayuda. Pero indudablemente que el hablar de estos temas ayuda a despistar personas que puedan estar en situaciones de riesgo. Por eso creo que es sumamente importante saber cuáles son esas situaciones de riesgo. Ahí está, pero somos una población con tendencia suicida. Bueno, no sé. ¿Se puede establecer? No, con estar, no digo predispuestos, pero ser proclives al suicidio. Bueno, parece que hubieran zonas donde es más proclive. Hablábamos de una zona por eso, que por algo está... De la zona este, por ejemplo. De la zona este hay determinadas características de esa población que, no sé, es muy difícil decir que son proclives al suicidio, pero sí uno puede observar que con el paso de los años este fenómeno en esa sociedad ha seguido, ha permanecido, no fue una circunstancial, ha permanecido. Quizás tiene que ver con una sociedad muy particular. No nos olvidemos que, por ejemplo, ese lugar fue otrora, hace 50 años, una zona de un esplendor económico. Casupá era una gran ciudad, no sé si tú te acordás, sí. ¿No? Tenía sus propios bancos, el Banco Casupá, el Banco República, era una zona donde era el centro cívico y administrativo de una zona muy poderosa de estancias, ¿no? Cosas que con el transcurso del tiempo, con la mejoría de la locomoción, de las carreteras, esa gente que tenía como centro ese lugar y era un lugar de servicios y era de una forma de mucho esplendor, tuvo muy dinámica, ¿no? Eso desapareció con el tiempo y quedó una campaña con gente muy sola, con mucha gente que consume alcohol. No nos olvidemos que... Los factores de riesgo, sí, que generalmente se mencionan o que se han estudiado, que inciden en el suicidio, ¿se concentran en estos lugares donde hay mayor cantidad de casos? Sí. ¿Podemos recordar los factores de riesgo? No? Ser hombre es un factor de riesgo. Estar los solo. Hombres son los que más se suicidan en el Uruguay. En el Uruguay es un 80 contra un 20% de las mujeres. En Florida, en el año 16, de los 15 suicidios que hubo una sola mujer. En el 17, todos los suicidios fueron provocados por hombres. Es un fenómeno fundamentalmente masculino. O sea, ser hombre es un factor de riesgo, estar solo es un factor de riesgo, estar en un momento crítico de la vida, como ¿Qué es un momento crítico? La vejez, las pérdidas, el tener los problemas económicos, fundamentalmente la involución, las pérdidas de las capacidades por la misma involución de la vejez, las enfermedades crónicas, el alcoholismo, los jóvenes, el consumo de drogas, la dificultad en poder manejar las frustraciones de la vida, tener poca habilidad para ese tipo de cosas, para la resolución de conflictos,
¿no? La soledad, no pertenecer a grupos sociales realmente continentes, no tener un referente social, familiar, Alguien que apoye, laboral, alguien que ayude. ser parte de, es muy importante ser parte de. El que está aislado tiene mayor posibilidad. Mucho mayor, mucho o se mayor. aísla. Los hombres o queda solos, relegado. muchas veces alcoholistas, no son las poblaciones de mayor riesgo. Entre los jóvenes también, el consumo de drogas. Cuando habla de consumo de drogas en Florida, usted que seguramente ha tenido que atender a más de uno, ¿qué es lo que hay alguna droga, algún estupefaciente que predomine sobre otro? En el consumo, sí, en Florida. Bueno, el consumo, la marihuana, que diría que es el primero, y la pasta base y la cocaína siguen después. Bueno, el alcohol primero. El alcohol, la marihuana después, la pasta base y la cocaína. Ya vamos a seguir con este tema para ampliar en el bloque siguiente. Voy a dejar planteada una de las preguntas. Con todos estos factores de riesgo, ¿cómo se puede actuar para prevenir el suicidio? Era haciendo todo lo contrario de lo que estábamos hablando. Exactamente. Pero ¿cómo se hace todo lo contrario? ¿De qué manera? Lo hablamos en instantes. Nosotros tenemos ahora recomendaciones para hacerles como siempre.